Noveno Regimiento de Infantería. Otros lugares memorables fueron los edificios conservados de los antiguos cuarteles militares, donde en 2014 a 2015 aparecieron las placas conmemorativas correspondientes. Así, en Riazán, se instalaron placas conmemorativas en los cuarteles del 138º Regimiento de Infantería y de la 35ª Brigada de Artillería, en Pensa, en el cuartel de la 45ª División de Infantería. También en 2013 se inauguró en Kazán una placa conmemorativa en el antiguo edificio del Distrito Militar de Kazán con los nombres de los ciudadanos de la ciudad, que fue premiado por su labor en la movilización en 1914, y en Kaluga, en 2014, una placa conmemorativa en la estación local, desde donde partían los trenes hacia el frente. En el territorio de Krasnodar y la República de Adygea, el tema de la Primera Guerra Mundial se utilizó activamente para promover la idea de paz interétnica, en particular mediante la consolidación simbólica de la memoria de la hermandad militar entre cosacos y circasianos. Este último en 1914 a 1917. Sirvió en el Regimiento de Caballería Circasiano, que formaba parte de la División Salvaje, División de Caballería Nativa del Cáucaso, una unidad militar de élite en la que los musulmanes del Cáucaso Norte sirvieron como voluntarios. El evento más importante fue la inauguración en 2016 en Krasnodar del monumento a los cosacos y montañeses, héroes de la Primera Guerra Mundial. En la década de 2010 la narrativa heroica de la División Salvaje también se consolidó en varias repúblicas del Cáucaso Norte. Se erigieron un total de 4 monumentos. Relacionado con este tema, en honor al regimiento Ingus en Nazrán en 2012 y en el pueblo Sagopsi, en 2014, en honor al regimiento checheno en Grozny en 2015, así como en honor a los jinetes de la aldea de Uriap, Adygea, en 2015. Además, en 2015, en la República de Adygea había más de 10 placas conmemorativas en honor de los jinetes del regimiento circasiano, 68. Se crearon monumentos en honor a héroes específicos en cantidades mucho menores. El comienzo lo puso el monumento a Brusilov en San Petersburgo en 2007. En 2014, se inauguró en Gusev una placa conmemorativa del general P.K. von Rennenkampf, en el pueblo Ulianovo, cerca del antiguo pueblo alemán de Kausen, región de Kaliningrado, Barón P.N. Brangel, en Riazán, médico militar V. P.A.G. Kravkov, apareció un busto del general P.P. en la ciudad de Kolm, provincia de Novgorod, Kalitina. También en Bronnitsy se instaló una placa conmemorativa junto al monumento en honor a los soldados que murieron en el hospital local. En 2016, en la aldea de San Likulevo, distrito de Buzyak, Baskortostán, se inauguró una placa conmemorativa en honor del fallecido general R. Sirlanov, y en la aldea en Kremenki, región de Ulyanovsk, un monumento al caballero de San Jorge V. Dolmatov. El iniciador fue un activista social, el coronel retirado de Borisov de Toliatty. También en septiembre de 2016 se inauguró un busto del centurión cosaco M.I. Gaviotas, pueblo Brinkovskaya, distrito de Primorsko-Akhtarsky, Z. Sereteli, el nieto del cosaco es el actual fiscal general Iu Chaika. En Nizhny Novgorod en 2017, gracias a los esfuerzos de los descendientes, se levantó un busto del capitán de segundo rango P.N. Cherkasov. Por otra parte, cabe destacar las placas conmemorativas en los lugares donde se encontraban las enfermerías y otras instituciones médicas militares durante la Primera Guerra Mundial. Se abrieron juntas similares en Lipetsk, 2013, Cherniakovsk, 2014, San Petersburgo, 2014, en el edificio del antiguo Hospital Palaciego, donde sirvió la emperatriz Alexandra Feodorovna, 2 en Kursk, 2014, una refleja el hecho de que la emperatriz visitó esta enfermería, la otra, Nicolás II, Kislovodsk, 2014, Esentuki, 2014, Novosibirsk, 2014. Vladimir, 2014, dedicado a los soldados fallecidos de ambas guerras mundiales, Tula, 2014, asociado con una visita al hospital de Nicolás II, Shchelkovo, 2014, Blisk, 2014, Bouranech, 2014, asociado con una visita al hospital de Nicolás II, Stavropol, 2015. De los monumentos médicos militares originales, podemos mencionar el inaugurado en 2014. En Samara hay un monumento a los héroes de la Primera Guerra Mundial, el mercado naval del barco a motor Kasgar, barco hospital, y en el territorio del tercer hospital militar central que lleva su nombre. Visnevsky,
ubicado en la región de Moscú, apareció en 2016 un monumento a una hermana de la misericordia. Las imágenes de los bajorrelieves conectan este monumento con los acontecimientos de Crimea, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria. Además, en agosto de 2016, la Sociedad Histórica Militar Rusa erigió un monumento a una hermana de la misericordia en Kirov. El hecho de que algunas placas estuvieran asociadas con visitas al hospital de representantes de la familia real no es casual. Esto debe percibirse no tanto como una manifestación de la ideología monárquica, sino como una reproducción del modelo centro-periferia, cuando entenderse a uno mismo como este último hace significativa la atención del centro. En este sentido, son indicativos extractos de periódicos regionales dedicados a la historia de su ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, los autores de un artículo sobre Tambov de 1914 concluyeron la descripción de la visita de la pareja real a la ciudad de la siguiente manera: esto puso fin a la corta estancia de la familia imperial en Tambov. Esta fue la última visita de Nicolás II a la tierra de Tambov. Desde entonces, ninguno de los altos funcionarios de nuestro estado ha estado en Tambov. 69. Y en 2004 se publicó un artículo en el periódico Dagestanskaya Pravda, dedicado al aniversario de la visita de Nicolás II a Derbent. Terminó sintomáticamente: Nikolai Romanov es el único líder de Rusia y de la URSS que visitó Derbent en el siglo XX. V. Lenin, N. Khrushchev, U. Andropov, M. Gorbachev, V. Yeltsin nunca han estado en Dagestán. V. Putin vino a nuestra república con mayor frecuencia. 70. Para varios sujetos de la Federación de Rusia, la memoria de la Primera Guerra Mundial fue de particular importancia debido al hecho de que en un momento se les asoció héroes famosos de esa época. Por tanto, podemos hablar de la formación de un panteón de héroes de importancia regional, a saber, el piloto P.N. Nesterov, región de Nizhny Novgorod, segundo teniente VK. Kotlinsky, región de Pskov, una de las participantes clave en el ataque de los muertos promovido en 2015, hermana de Merced Rimma Ivanova, Stavropol, donde una calle lleva su nombre y se instaló una placa conmemorativa. Es de esperar que en el territorio de Krasnodar y la región de Rostov se preste especial atención a los cosacos, y en Ingusetia, Chechenia, Osetia del Norte y Dagestán, división salvaje. Entre otras cosas, nos gustaría destacar por separado la iniciativa conmemorativa más original del coronel retirado de Barisov, de Touliaati en 2014, con el apoyo de la UNESCO, la Sociedad Geográfica Rusa. Se plantaron autoridades regionales y empresas privadas en memoria de los soldados del distrito de Stavropol de la provincia de Samara, un total de 40.000 plántulas en un área de 10 hectáreas. En 2016 se instaló aquí un cartel conmemorativo y se consagró una capilla. También observamos que la asociación War Memorials, por orden del gobierno de la Federación de Rusia, es el único que realiza trabajos relacionados con la seguridad de las tumbas militares extranjeras en Rusia. También se ocupa de la reparación de algunas fosas comunes de la época de la Primera Guerra Mundial. Así, el catálogo de 2014 incluyó un entierro de soldados austrohúngaros en Novosibirsk, en el cementerio de Zaelskoye, 71. Además, según el sitio web de la organización, en la región de Kirov se instalaron 3 carteles conmemorativos dedicados a los prisioneros de guerra húngaros, 72. Hay muchos más entierros que no están registrados oficialmente. En Karelia hay 16 fosas comunes de prisioneros de guerra alemanes y austriacos que murieron durante la construcción del ferrocarril de Murmansk, 73. En Krasnoyarsk, en el cementerio de la Trinidad, se conservan 2 entierros, en uno está enterrado un capitán alemán, el segundo es una fosa común de soldados y oficiales, 74. Cerca de San Petersburgo, cerca de la estación Pogostje es el lugar de enterramiento de los soldados austrohúngaros que fueron capturados durante la famosa ofensiva de verano de 1916. Desafortunadamente, la información sobre estos entierros es poco conocida por el público en general. Y estos lugares de memoria podrían actualizarse como parte de una estrategia de política exterior para promover una imagen positiva de Rusia. La disposición de las fosas comunes, cuyo estado en realidad deja mucho que desear, podría convertirse en eventos internacionales con énfasis en el respeto por la memoria de antiguos enemigos. Algunos avances solo han comenzado recientemente. Así, en 2017 se firmó un acuerdo entre Rusia y Turquía sobre la disposición de los lugares de enterramiento de los prisioneros turcos en el territorio de Krasnodar, Kirov, Vladivostok, Petrovsk, región de Saratov. Caso especial, región de Kaliningrado. Por otra parte, debemos destacar la región de Kaliningrado.
así como la Comunidad de la Memoria, que en los años 1990 a 2000 estaba formado por historiadores locales, figuras públicas e historiadores locales. La base para abordar el tema de la Primera Guerra Mundial fue el hecho de que la región de la Rusia moderna fue la única en 1914 a 1915. Se estaban llevando a cabo hostilidades activas. Total en Prusia Oriental en 1939. Había alrededor de 2.200 fosas comunes e individuales, más de 1.000 en el territorio que pasó a formar parte de Rusia, 75. Además, en casi todos los pueblos había obeliscos en memoria de los habitantes que murieron en esta guerra. Desde 1944 a 45. Este territorio resultó ser escenario de hostilidades activas. Muchos monumentos fueron destruidos, un número significativo fue destruido en el periodo de posguerra. Los colonos no sabían a quién ni en qué honor se erigieron estos monumentos, o los vieron como evidencia del imperialismo alemán. En el último caso, estábamos hablando de obeliscos en honor a los soldados alemanes, no vinculados a entierros. Después de la formación de la región de Kaliningrado, los colonos estaban más ocupados con la restauración de la infraestructura básica y, por lo tanto, la preservación de las huellas de la cultura alemana, si se les daba alguna importancia, era puramente utilitaria. En las ciudades, no era raro que se construyeran zonas residenciales en los lugares de los cementerios alemanes, incluidos aquellos donde estaban enterrados los soldados de la Primera Guerra Mundial. Solo durante el periodo de deshielo, entre los años 1950 y 1960, se localizaron varias fosas comunes en el pueblo de Sovetsk, Tilsit, Sobkoznoe, Matiskemen, pueblo, Druzhba, Ayenburg, y Gusev, Gumbinen, fueron puestos bajo protección, 76. Una característica interesante, a pesar de que los soldados alemanes fueron enterrados en los cementerios hermanos. No había una palabra sobre ellos en los documentos oficiales. En la década de 1960, estos entierros fueron nuevamente olvidados y desaparecieron de los registros. Y si en el futuro se recordaron los entierros, fue de forma esporádica y gracias a las iniciativas de algunos funcionarios de los gobiernos locales. A finales de 1980. Incluso los especialistas conocían 7 entierros de soldados rusos de la Primera Guerra Mundial, 77. La situación empezó a cambiar con la perestroika. A finales de los años 1980. En algunas zonas, los consejos locales de las aldeas y los destacamentos del Komsomol mostraron actividad, 78, desde 1993, una rama de la Asociación Militar Internacional ha estado operando en la región. La cooperación conmemorativa War Memorials, que también presta atención periódicamente a las tumbas de guerra. Posteriormente, hasta el año del aniversario de 2014, el destino de los entierros preocupaba principalmente a historiadores y entusiastas locales. Hay casos en que los residentes locales, por ejemplo, en el pueblo de Trostniki y el pueblo Lunino, restauró los signos conmemorativos encontrados a los soldados alemanes, fuera de conexión con los entierros. La más activa fue la Unión Popular Alemana para la Ordenación de Tumbas Militares, que organizó campamentos especiales para jóvenes y reservistas que llegaban a la región para realizar trabajos de restauración. Culturalmente en 1990 a 2000. Años dos tendencias de volverse hacia el pasado coexistieron de manera bastante pacífica. Uno de ellos fue intentar salvar la herencia alemana, numerosas casas, castillos, iglesias, obeliscos, adoquines, etc., alemanes, para mostrar responsabilidad por lo que quedaba de los antiguos propietarios. Evidencia. La vida cotidiana de la mayoría de los habitantes de la región de las huellas alemanas. La catedral es uno de los elementos arquitectónicos dominantes de Kaliningrado, muchos viven en casas construidas antes de 1945, etc., ha llevado al hecho de que los propios monumentos culturales se han convertido en uno de los actores en la formación del espacio simbólico de la región. Se convirtieron en la base de un sentimiento de pertenencia a la historia alemana de la región y, por tanto, a la historia de Alemania y de Europa en su conjunto. Es poco probable que detrás de este proceso se vea precisamente la germanización de la región, sino más bien la privatización de la historia de Prusia Oriental. En el contexto de nuestro tema, ese enfoque hacía igualmente legítimo recurrir a la historia y a Rusia. Y el ejército alemán. Asimismo, tanto los lugares de enterramiento como los obeliscos conmemorativos en honor a los soldados alemanes se consideraban igualmente dignos de conservación. Otra dirección, apoyada activamente por las autoridades, y a veces justificada por el miedo irracional a la germanización de la región.
Tenía como objetivo restaurar las huellas rusas en Prusia Oriental como una especie de justificación histórica de los derechos sobre este territorio. La Primera Guerra Mundial se convirtió en una de estas huellas y su conmemoración se consideró completamente legítima. En 2000, por iniciativa del historiador G.V. Kretinin, cerca de Krasnoznamensk, antes las Denen, se erigió un cartel conmemorativo en el lugar de la muerte del capitán V.B. Busnev. En 2003, se inauguró una placa conmemorativa en Cherniakovsk, antes Insterburg, en honor al desfile de la Guardia Rusa que tuvo lugar aquí en septiembre de 1914. También aparecieron un monumento, en el pueblo de Povedino, y una placa conmemorativa en el territorio de la región. Dedicado a N. Gumilyov, cuyo camino militar estaba conectado con Prusia Oriental. En 2015, en Gvardeysk, antes Tapiau, se inauguró un monumento a los soldados rusos de 4 guerras a la vez, las 7 años, la napoleónica, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuya trayectoria militar discurría por estas regiones. Además, los iniciadores no se sintieron en absoluto avergonzados por el hecho que las tropas rusas no lucharon en el territorio de la zona de combate ni en el siglo XVIII ni en el XIX, y en 1914 todo se limitó a escaramuzas aisladas y escaramuzas. En todos estos casos, el sentimiento primario fue el de pertenecer a través del territorio al pasado militar de su país. Ciertamente, los lugares de enterramiento de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en un tema clave de conmemoración en la región. Si en la década de 1990, los representantes del público se dirigieron a ellos esporádicamente, luego en la década de 2000. Ha habido varios grupos relativamente estables involucrados en la búsqueda, identificación y disposición de fosas comunes. A principios de la década de 2000, el rector de la parroquia del Espíritu Santo de la ciudad de Nesterov, P. Georgi Viryukov, que participó en los entierros en el distrito de Nesterovsky. Entonces, en 2002, con sus propios fondos y donaciones de los feligreses, instaló un letrero conmemorativo cerca de uno de los sitios de enterramiento más grandes del pueblo. Pushkino creó la tropa de exploradores Yadvingia, registrada en 2004, el nombre se remonta a la tribu báltica, étnicamente cercana a los prusianos, que fue una de las primeras en convertirse a la ortodoxia, con cuyos miembros inició trabajos de campo en fosas comunes en el distrito Nesterovsky. Y más tarde, por iniciativa propia, empezó a ordenar la instalación de cruces metálicas en los entierros, 79. Además, en 2008 se había formado un grupo de historiadores locales de Kaliningrado, a Adilov, a Kazennov, Pekachnov, Netronevsky, a Pamfilov, que también comenzaron a participar activamente en la identificación y organización de entierros, 80. Desafortunadamente, los participantes en estas acciones no se esforzaron por contar el número de viajes ni por dar amplia publicidad a su trabajo, por lo que por el momento es difícil evaluar su escala. Basándose en mapas y catálogos alemanes, los entusiastas viajaron a lugares de difícil acceso de la región e intentaron determinar en qué lugar se encontraba el lugar de enterramiento preexistente. ¿Dónde? Algunas visitas se limitaron al descubrimiento de lápidas supervivientes con registro fotográfico del estado actual, así como al despeje del territorio, mientras que en otras fue necesario intentar localizar el entierro por nuestra cuenta, ya que la parte aérea estaba completamente perdida. En el distrito de Gusevsky, por iniciativa del director del Museo de Historia Local A. Fesenko en 2011. En el entierro en el pueblo. En Halloween, se instaló una placa conmemorativa con los nombres de los soldados y oficiales del 109º Regimiento de Infantería, que supuestamente están enterrados aquí. Un ejemplo de trabajo desinteresado es la restauración de un cementerio en el antiguo pueblo alemán de Eden. Aquí, en el cementerio rural, descansaron 74 soldados rusos. El entierro fue mantenido por los alemanes hasta 1944, durante los combates en el pueblo. Eden fue destruido y la parte aérea del entierro también fue destruida. En 2010, lo llamó la atención el P. Georgi Viryukov. La fosa común fue examinada por investigadores de la Asociación de Memoriales de Guerra, el P. Georgi empezó a escribir cartas a la administración local. Sin embargo, las autoridades locales no mostraron suficiente interés, 81. En 2012, las tierras, incluido el lugar donde estaban enterrados los soldados rusos, fueron transferidas a un empresario privado para realizar trabajos agrícolas. Los activistas sociales dieron la alarma y los historiadores locales de Kaliningrado también se unieron al rescate. En particular, A. Pamfilov no solo negoció con los funcionarios
Pero también se puso en contacto con el propietario del lugar, Adolf Gob, quien decidió conservar la fosa común. En el verano de 2013, después de que un tractor arara accidentalmente parte del lugar de enterramiento gracias a los esfuerzos del P. George y otros historiadores locales, a Adilov, a Pamfilov y Netronevsky, estaban vallados. Y también se instalaron en el Dos Cruces, una ortodoxa en el entierro de los soldados rusos y una latina en memoria de los ciudadanos alemanes enterrados aquí, 82. Este entierro fue luego registrado como patrimonio cultural. El acorde final sonó en 2014. Cuando, por iniciativa de la Fiscalía, el tribunal retiró la propiedad de estos terrenos y ordenó al municipio realizar las obras conmemorativas necesarias, 83. El problema con este tipo de actividades es que cualquier entierro requiere un cuidado constante y, por lo tanto, es imposible hacerlo únicamente con fuerzas privadas. Las autoridades municipales mostraron, y siguen mostrando, poco interés en las fosas comunes, ya que no están registradas oficialmente. El Servicio Regional para la Protección del Patrimonio Cultural tampoco mostró mucho celo en este asunto. El procedimiento oficial para identificar los sitios del patrimonio cultural es muy largo y costoso. Los intentos de redactar llamamientos al nivel federal, por ejemplo, al Ministerio de Defensa, terminaron con respuestas de que este problema debería resolverse a nivel local. Se formó así un círculo vicioso que aún no se ha roto. Al mismo tiempo, el problema de los excavadores negros que destruyen los lugares de enterramiento sigue siendo grave, 84. Preparación para el 100. Aniversario de verano comenzó en 2012, cuando bajo el gobernador de la región NN. Se creó un grupo de trabajo en Tsukanovie Mecharenkov, una conocida figura pública, hombre de negocios y empleado de la diócesis de Kaliningrado, se convirtió en secretario ejecutivo. Sus opiniones imperiales radicales, su carácter duro y pendenciero, así como el deseo de jugar el primer violín en el tema. En lo que antes no había estado estrechamente involucrado, a excepción de las donaciones a la Capilla de la Augusta Madre de Dios y la organización de eventos conmemorativos el 11 de noviembre de 2010 en el lugar de entierro más grande del pueblo de Sobkoznoye, despertó el rechazo entre una importante parte de historiadores y periodistas locales, algunos de los cuales intentaron silenciar o seguir los acontecimientos. O su papel en su organización. La principal actividad de Charenkov estuvo relacionada con el campo de batalla de Gumbinen. El 20 de agosto de 1914, las tropas rusas obtuvieron una gran victoria sobre los alemanes, lo que a su vez, junto con otros éxitos de las tropas rusas, obligó al enemigo a aliviar la presión sobre nuestros aliados franco-ingleses, y esto, según algunos historiadores rusos, les permitió ganar la batalla estratégica del Marne y frustrar la guerra relámpago alemana, 85. Lamentablemente, los intentos de llamar la atención de las autoridades francesas o belgas sobre este tema no tuvieron éxito. Representantes diplomáticos estuvieron presentes en las ceremonias conmemorativas celebradas el 11 de noviembre de 2010 y 2012. Sin embargo, en realidad se negaron a ayudar en la organización de eventos de mayor escala, y en una de las mesas redondas celebradas en noviembre de 2012, en la que estuvo presente el autor de este artículo, declararon que no estaban interesados en celebrar la victoria rusa. Sin embargo, el Ministerio de Cultura Regional tampoco mostró entusiasmo en la implementación de proyectos internacionales de gran escala. Posteriormente, Charenkov entró en una serie de conflictos tanto con los historiadores locales como con las autoridades regionales. El conflicto se basó tanto en las contradicciones interpersonales como en la lucha por la oportunidad de influir en la distribución de esos fondos, que las autoridades federales asignaron para diversos eventos de aniversario. El tema de conflicto con el Ministerio de Cultura Regional, y luego con el gobernador, fue la celebración de un festival de recreadores en el campo de batalla de Gumbinen. En 2012 Charenkov organizó el primer pequeño festival El Avance de Gumbinensky, una copia del famoso festival histórico militar El Avance de Brusilovsky, inadecuado para las realidades de la batalla de Gumbinensky. Posteriormente, el Ministerio Federal de Cultura y la Sociedad Histórica Militar Rusa se interesaron por la idea de crear un sitio permanente para recreadores de la Primera Guerra Mundial. Las autoridades regionales decidieron trabajar directamente con Moscú, ya que los principales fondos se asignaban desde allí, dejando esencialmente a Charenkov al margen. En respuesta, acusó al Ministerio de Cultura Regional de robar su idea y el nombre del evento, Avance Gumbinensky, 86. Por ello, en 2013 se celebraron dos festivales, uno, cerca del pueblo de Lermontovo, organizado con fondos públicos, y el segundo en la ciudad de Kaliningrado, antiguo aeropuerto de Debau, gestionado por
Charenkov con el apoyo del Centro de Historia y Cultura Militar de Moscú Guardias, dirigido por Geistomin. Si en 2014, gracias a la posición del Centro Federal, M. Charenkov, como uno de los contratistas, participó en la celebración del festival principal. Al año siguiente, debido al conflicto con las autoridades regionales, tuvo que celebrar un evento alternativo al que, sin embargo, no asistieron más de 350 personas, 87. Tenga en cuenta que el festival principal Gumbinensky Avance en 2014 a 2016 atrajo a más espectadores, en 2014 de 35 a 75.000. Las autoridades regionales cifran la cifra en 70.000, en 2015 a 2016. Entre 25.000 y 30.000 personas, sin embargo, M. Charenkov señaló que estas cifras están sobreestimadas, véase el comentario sobre las últimas noticias en el enlace, 88. Otro conflicto estuvo asociado con los entierros de la Primera Guerra Mundial. Esto puede atribuirse en cierta medida a la renuencia de las autoridades municipales y regionales a abordar de cerca el problema de los cementerios no organizados. Esta historia se remonta al año 2008, cuando el P. Biryukov decidió organizar un cementerio ruso-alemán en la zona del lago Vistainets, donde, en particular, están enterrados los soldados del 106º Regimiento de Infantería de Ufa, que murieron heroicamente en las batallas de retaguardia de 1915-89. Sin embargo, pronto quedó claro, gracias al historiador local a Panfilov, que en realidad el lugar de enterramiento no se encontraba cerca de la carretera, resultó ser un cementerio civil alemán, sino 1,5 kilómetros más adentro en el bosque. Parecería que este fue el final del incidente. Sin embargo, en el verano de 2013 aparecieron en las redes sociales fotografías que indicaban que M. Charenkov, junto con el P. Biryukov, los voluntarios y el equipo de búsqueda de Friedrichsburg arreglaron ese mismo cementerio rural bajo la apariencia de una tumba de guerra. Estalló un escándalo, los historiadores locales de Kaliningrado acusaron a Charenkov y Biryukov de falsificación y autopromoción excesiva. Estos últimos afirmaron que en realidad habían instalado un cenotafio, dejaremos al lector juzgar si es ético hacerlo en las tumbas de los burgueses alemanes. Así como sobre los motivos de la aparición de una inscripción inequívoca en el entierro arreglado: aquí yacen 69 soldados del 106º asentamiento de Ufa a 27 pd 12 de febrero de 1915, y los críticos interfieren deliberadamente en sus actividades patrióticas y ejecutan la orden de desacreditar a MV. Charenkov, poco antes del escándalo, acusó a las autoridades regionales de que le robaron su fiesta, 90. La historia posterior del conflicto estuvo relacionada con la exhumación de los restos de los soldados por parte de los motores de búsqueda de Friedrichsburg y los efectos personales, según afirmaron, fueron trasladados al museo no registrado del destacamento. A principios de 2014. Esta situación fue objeto de un acalorado debate en la segunda reunión del Consejo para perpetuar la memoria de los defensores de la patria bajo la dirección del gobernador, creado en el otoño de 2013, y las autoridades investigadoras se involucraron. En 2015 se abrió una causa penal por la profanación de los cuerpos de los asesinados. Sin embargo, luego fue cerrado ante la imposibilidad de presentar cargos contra una persona específica, 91. Finalmente, con la bendición del vicario de los Serafines del Báltico, los restos fueron enterrados en el territorio de la parroquia del Espíritu Santo, aunque las autoridades locales, el municipio del distrito de Nesterovsky, no dieron permiso para ello. Este conflicto dividió a los activistas sociales que se ocupan de la Primera Guerra Mundial. Hubo un contraste deliberado entre los dos enfoques esbozados anteriormente en cuanto a la relación de los monumentos alemanes. M. Charenkov y el P. Biryukov, patriótico o más bien interpretación neoimperial, no solo abogó principalmente por perpetuar la memoria de los soldados rusos y enfatizar la presencia rusa en la región. En sí misma, tal énfasis difícilmente confundiría a muchos. Sin embargo, ahora la disposición de los monumentos restantes en honor a los soldados alemanes, instalados en los años 1920 a 30, comenzó a ser visto como una manifestación de doblarse ante Occidente. Nótese que esta posición es marginal para la región de Kaliningrado. En numerosos materiales periodísticos, el P. Biryukov construyó la imagen del enemigo en forma de liberales. La oposición patriotas/liberales fue propuesta por el propio discurso, donde terminaron personas de creencias completamente diferentes. El respeto público por los monumentos culturales de la época alemana se convirtió en evidencia de una posición pro-alemana.
Lo que tenemos ante nosotros es una lucha típica de la Rusia moderna para saturar el concepto de patriotismo con significados específicos, siendo los políticos conservadores los que muestran la mayor actividad, reclamando su monopolio. Por lo tanto, se produce una sustitución de conceptos cuando los conservadores se llaman a sí mismos patriotas y los oponentes ideológicos son tildados de comportamiento antipatriótico. 92. En un caso concreto, la apelación al patriotismo y la actualización de la imagen de traidores liberales, y de aquellos que incluso tiene opiniones monárquicas, era una cierta forma de lucha por el capital simbólico. Las acusaciones tenían como objetivo, por un lado, desacreditar a posibles oponentes y, por el otro, legitimar sus propias acciones, incluido el olvido de los soldados alemanes, exhumaciones y entierros no autorizados. Sin embargo, a pesar de todos los conflictos, el trabajo en el acuerdo continuó. El Servicio Estatal de Protección de los Bienes del Patrimonio Cultural de la región de Kaliningrado comenzó a monitorear los entierros existentes. En 2013 se asignaron 9,3 millones de rublos para la preparación de la documentación de estimación y los trabajos de restauración, para 24 entierros, 93. En 2013 a 2014. Se llevó a cabo la certificación de todas las tumbas militares, que en realidad se extendió a los años siguientes. En 2014 a 2015 estuvo coordinada por el famoso historiador local A. Adilov como experto del Ministerio Regional de Desarrollo Municipal y Política Interior. Si antes se registraron 24 fosas comunes de la Primera Guerra Mundial, así como otros 38 sitios conmemorativos militares, según los resultados de su trabajo, 76. Actualmente, se están procesando otras 14 tarjetas del distrito de Nesterovsky. Al mismo tiempo, decenas de fosas comunes más, con partes aéreas destruidas o completamente destruidas, han quedado hasta ahora fuera de la atención de las autoridades regionales y municipales. El procedimiento oficial para identificar y registrar un sitio del patrimonio cultural no solo es largo, pero también costoso. Después de todo, en este caso, se requieren excavaciones arqueológicas, y no solo una determinación aproximada del lugar de enterramiento basándose en mapas y libros de referencia alemanes, como hacen los entusiastas historiadores locales. En condiciones de constante falta de financiación, los organismos oficiales se encuentran en una posición limitada, y la propia lentitud, explicado por el cumplimiento de procedimientos oficiales, incluida la celebración de concursos y licitaciones para redactar la documentación necesaria y realizar trabajos de restauración, no siempre suscita críticas justas entre el público ignorante. No es de extrañar que en 2013 a 2016, la actividad principal la mostraron varios grupos públicos, y si antes el primer violín en el cuidado de las fosas comunes de los soldados rusos y alemanes pertenecía a los voluntarios alemanes, ahora pasó al público regional. Al mismo tiempo, el Peyouryi Viryukovy M. Charenkov, en 2013 organizó un grupo de voluntarios Los Últimos Héroes del Imperio, que a lo largo de varios años organizaron por su cuenta más de una docena de lugares de enterramiento, y el Instituto Naval del Báltico, junto con el Servicio Conmemorativo Militar de la Flota del Báltico y los historiadores locales mencionados anteriormente. En el año del aniversario, la Universidad Federal del Báltico lleva su nombre. Y Kant, bajo quien se creó el Centro de Investigación del Memorial de Guerra, sus actividades se limitaron a la celebración de una serie de conferencias y mesas redondas, así como a brindar asistencia en los trabajos conmemorativos. En 2013, con el apoyo de la ICFU, en primavera y verano se llevaron a cabo trabajos de limpieza en el cementerio de Atsagen, y en 2014, en el marco del proyecto ruso-polaco-alemán Trialogue, se organizó un campamento internacional, cuyos participantes organizaron varios lugares de enterramiento. 94. Además, la empresa del grupo GS, un gran holding tecnológico intersectorial, tener varias instalaciones de producción en el distrito Gusevsky de la región de Kaliningrado, implementó una serie de eventos destinados a perpetuar la memoria de la Primera Guerra Mundial. En particular, se publicó una colección dedicada a la batalla de Gumbinnen y una escultura del famoso escultor M. Chemyakin en memoria de la guerra olvidada. Cambió el curso de la historia, se abrió un parque conmemorativo y se organizaron algunos entierros en la zona. El mencionado Museo Militar Central de la ICFU, concretamente su empleado As. Kazenov, brindó asistencia activa en su búsqueda. Cabe señalar que la propia organización de los entierros estuvo asociada con muchos problemas, en particular, con la búsqueda de los dueños finales de las tierras en cuyo territorio se ubican los cementerios, con la reticencia de los funcionarios a registrar aquellos entierros que no han sido identificados oficialmente,
Tenga en cuenta que en 2014, la Sociedad Histórica Militar Rusa, además de la instalación de 2 monumentos en Kaliningrado y Gusev, así como una placa conmemorativa a Pekka von Rennenkampf, que se mencionó anteriormente, ayudó en la disposición de carteles conmemorativos en el pueblo. Kubanovka, Sovkhoznoe y Pushkino. Además, en el año del aniversario, a expensas de la comunidad judía de Kaliningrado, se inauguró una placa conmemorativa en el antiguo cementerio judío en honor de los 36 soldados rusos y alemanes de la Primera Guerra Mundial enterrados aquí. De este modo, nos gustaría señalar que el principal resultado del centenario de la Primera Guerra Mundial en la dimensión regional está asociado no solo con el surgimiento de una cantidad significativa de investigaciones regionales dedicadas a este tema, sino también con la formación de una infraestructura de memoria básica. Monumentos culturales asociados a esa época. No ha sobrevivido mucho, además de los raros entierros, se trata de edificios militares, a menudo cuarteles militares de regimientos que participaron en la guerra, y locales de instituciones médicas. Mediante la instalación de placas conmemorativas, se dio a estos lugares de memoria un significado simbólico apropiado. En algunos casos, en ausencia de lugares conmemorativos obvios, hubo una expansión del significado semántico de los existentes, por ejemplo, en San Petersburgo y Kaluga, los edificios de las estaciones desde donde partían los trenes hacia el frente se convirtieron en lugares de memoria de la Primera Guerra Mundial. En Vladimir, el famoso historiador local Ubey Titova identificó las tumbas de los participantes en la guerra que murieron en tiempos de paz, o la aparición de nuevos monumentos. La Primera Guerra Mundial y la política exterior de la Rusia moderna. Una breve digresión, sobre la cuestión del lenguaje teórico. Cómo estudiar el uso de la historia en el contexto de las relaciones internacionales. ¿Qué hay detrás de las referencias públicas a un pasado compartido? ¿Dónde trazar la línea entre la interpretación política y la no política de la historia? Las respuestas a estas preguntas no se pueden encontrar solo estudiando materiales específicos, requieren un cierto lenguaje teórico, centrándose en identificar algunas relaciones y cortar otras. En el contexto de los estudios de la memoria, existe una tradición de ver la memoria histórica como un derivado de las relaciones sociales existentes dentro de un Estado nacional particular. En los años de entreguerras, M. Hallward introdujo el concepto de marco social de la memoria, que estructuran la percepción individual del pasado. 95. Posteriormente, la cuestión de la formación de la memoria colectiva, en la terminología de Assmann, también es política, estuvo estrechamente vinculada a los procesos de construcción de la nación. En la década de 1980, con el desarrollo del enfoque constructivista en los estudios de naciones, la tesis sobre la importancia de las ideas colectivas sobre el pasado para la formación de una comunidad imaginada, B. Anderson, y su legitimación a través de tradiciones inventadas, E. Hobsbawm, se convirtió en generalmente aceptado. En el marco del paradigma nacionalcéntrico de los años 1980 a 90. También se completó el proyecto de investigación Lugares de la Memoria de Penora. No es de extrañar que este tema tuviera muy poco contacto con la dimensión internacional. En el marco de la ciencia de las relaciones internacionales, ninguna de las escuelas clave le prestó suficiente atención y los especialistas en el campo de la memoria histórica se limitaron a realizar referencias cruzadas, comparaciones culturales o resaltar las características específicas de regiones individuales. Por ejemplo, el historiador ruso A. Miller propuso considerar los procesos de politización de la historia en Europa del Este en las décadas de 1990 a 2000 como una forma especial de política histórica. 96. De hecho, en el mundo de los estados-nación, con la primacía del principio de soberanía, la problemática de la historia no podía desempeñar un papel primordial. En el contexto de la creciente globalización, la formación de conexiones transnacionales y el debilitamiento de la importancia del factor territorial de integración, las cuestiones humanitarias, incluidas las históricas, comenzaron a avanzar. Al abordar los acontecimientos del pasado en el ámbito internacional, se puede ver la búsqueda de los siguientes objetivos. 1. Legitimación de acciones políticas específicas. Por ejemplo, a finales de la década de 1990, los medios pro-estadounidenses compararon activamente a S. Milosevic con Hitler y a los kosovares con judíos para legitimar el bombardeo de Belgrado por parte de las fuerzas de la OTAN. 2. Legitimación/deslegitimación de un precedente histórico específico que condujo al establecimiento de una norma particular. En esencia, la articulación de ciertas valoraciones históricas tiene como objetivo fortalecer instituciones específicas o destruirlas. Así, durante la perestroika en la URSS,
se inició en los países bálticos una revisión de la versión oficial de los acontecimientos de 1939 a 1940. Para presentarlos como ocupación, lo que hacía lógica la exigencia de secesión del sindicato. 3. El uso de la historia como herramienta de poder blando, cuyo objetivo es crear tanto una imagen positiva del país en el exterior como un espacio simbólico común, interestatal o regional, que promovería la cooperación. En este contexto, la historia puede considerarse como parte del componente cultural de la política exterior, así como uno de los temas de la diplomacia pública. 4. La función estética de abordar un pasado compartido. En primer lugar, estamos hablando de organizar visitas al extranjero cuando, por ejemplo, los jefes de Estado inauguran conjuntamente monumentos, depositan flores en las tumbas o visitan museos. ¿Qué hay detrás de gestos tan simbólicos? Por un lado, implicaciones puramente utilitarias asociadas con la organización de la estancia de las delegaciones y la creación de un trasfondo emocional positivo para las negociaciones. Por otro lado, dar a las visitas una dimensión simbólica y valorativa, que adquiere importancia ya en el espacio mediático debido a intentos relativamente arbitrarios de descifrar estos símbolos que influyen en la representación de estos acontecimientos políticos. Además de las funciones políticas específicas, destacaremos brevemente aquellas que no se puede considerar directamente como tal, pero que en un mundo globalizado puede ser importante. En primer lugar, el pasado histórico puede utilizarse para atraer flujos financieros que pueden ser importantes para el desarrollo económico tanto de países enteros como de regiones individuales. En segundo lugar, la mirada al pasado puede convertirse en un punto de atracción y de formación de redes sociales. Conferencias científicas, proyectos de investigación, eventos diversos, tanto puntuales como de larga duración, todas estas son actividades que permiten establecer relaciones entre diferentes grupos de personas, formando e integrando redes de confianza. En mayor medida, esto se aplica a las actividades a nivel de diplomacia pública. En el contexto de la política exterior rusa, el pasado histórico se utiliza más activamente para integrar el llamado compatriotas. Por supuesto, las funciones resaltadas son una construcción teórica que se impone a la realidad estudiada por el deseo de encontrar bases más o menos pragmáticas para recurrir a la historia. Sin embargo, no nos permite resolver tres problemas fundamentales. El primero surge de las múltiples formas de uso del pasado, que creemos se puede organizar a través de la introducción de dos conceptos, gesto simbólico y lugares de memoria. En el primer caso, implican diversas acciones, desde discursos hasta eventos individuales en forma de conferencias, ceremonias solemnes o fúnebres, a través del cual tal o cual evento histórico se actualiza y se llena de significado semiótico adicional, incluido el político. Por lugares de memoria entendemos diversas formas de localizar acontecimientos históricos para hacerlos estables y fáciles de manejar. Esto puede ser una localización espacial, monumentos, edificios, cementerios, iglesias, campos militares, etc., y temporales, por ejemplo, fechas conmemorativas generales. En consecuencia, el proceso de articulación de la historia aparece como un conjunto de gestos simbólicos, limitados en el tiempo y menos estables, pero que llenan la apelación al pasado con ciertos significados y lugares de la memoria, más estables en la forma. Sin embargo, su significado ideológico requiere constantemente reproducción y fortalecimiento. Otro problema es separar la apelación al pasado estrictamente política y la apolítica. No creemos que el pasado histórico tenga un significado político inmanente, sino hechos individuales, acontecimientos, fechas. Las imágenes están dotadas de esto discursivamente cuando se introducen en el espacio político a través de gestos simbólicos y se llenan del sonido apropiado. En este sentido, la operación misma de los intérpretes externos, al tratar de ver implicaciones políticas en ciertas acciones o declaraciones, no es neutral. Naturalmente, la frontera entre lo político y lo no político resulta flotante en la realidad y siempre determinada contextualmente. Además del conjunto de acontecimientos históricos en constante cambio a los que se les otorga el estatus de políticamente significativos, pueden surgir situaciones cuando los actores políticos intentan conscientemente despolitizar exteriormente su propia actividad en el campo histórico, por ejemplo, patrocinando las actividades de ONG formalmente independientes. Al mismo tiempo, también es posible la situación contraria, cuando los esfuerzos privados, por determinadas razones, adquieren importancia política. En este sentido, creemos que resulta inconveniente utilizar el concepto de diplomacia pública,
ya que inicialmente predispone a considerar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro como un derivado de una determinada línea de política exterior, dejando relaciones más sutiles fuera del alcance de la consideración. El tercer problema está relacionado con el hecho de que cada acontecimiento histórico se percibe siempre en diferentes contextos sociales, dependiendo de ellos, llenándose de significados y acentos. En el marco de nuestra investigación, la diferencia en los contextos nacionales es fundamental, lo que proponemos operacionalizar en la forma del concepto de discurso de identidad de política exterior. Estamos hablando de eso, y no de la estructura de la memoria nacional, ya que la decisión final sobre qué temas históricos promover en el ámbito internacional se toma sobre la base de las ideas más básicas, es decir, establecidas en el nivel discursivo, sobre el orden mundial y el lugar que ocupa el propio país en él. Las características del discurso ruso sobre la identidad de la política exterior fueron descritas por el politólogo V. Morozow. El Estado se posiciona como el sujeto principal de las relaciones internacionales, su comprensión es inseparable del concepto de nación, considerada con un espíritu primordialista y poseedora de ciertos intereses naturales. La securitización de la identidad y la voluntad de trazar una línea clara entre nosotros y los forasteros, Occidente resulta ser un otro hostil, mientras que Europa se encuentra dividida entre una Europa verdadera y una Europa falsa. Por ejemplo, en la década de 2000. El lugar de la falsa Europa lo ocuparon los países bálticos y Polonia. Además, el papel clave para otorgarles este estatus lo desempeñaron las guerras de la memoria, los intentos de reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial, la glorificación de los antiguos colaboradores nazis y una evaluación negativa de las acciones de la URSS, todo esto fue visto como evidencia de un alejamiento de los valores europeos, cuyo defensor en esta situación era Rusia, 97. Es este discurso el que establece el marco semántico para la selección de un pasado políticamente útil promovido a nivel internacional. Por ejemplo, en los últimos años no solo se ha promovido activamente la tesis de que fue la URSS la que derrotó al nazismo, sino que también se ha hablado de la importante contribución de Rusia a la victoria de la Entente en la Primera Guerra Mundial. La segunda dirección es el papel de Rusia en la exploración espacial, la tercera es su contribución a la cultura mundial. Dado que en Rusia predomina un enfoque estatista de la historia, con énfasis en los acontecimientos políticos, cuando se intenta justificar la propia contribución a la historia mundial, el énfasis en los logros militares, científicos, técnicos y culturales se vuelve lógico. Dado que el discurso constituye el espacio de lo obvio, la pregunta misma va más allá de su marco, es un estilo tan victorioso y heroico realmente pragmático y contribuye al logro de los intereses nacionales. Existe la tentación de considerar la actualización de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en el contexto de la política exterior rusa como un derivado de los acontecimientos asociados con el centenario de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en Rusia la política histórica estatal abordó este tema recién en 2012, mientras que la actividad exterior comenzó antes. Estamos hablando de acciones aisladas de particulares, asociaciones públicas o representantes diplomáticos. Así, en la década de 1990, cuando, por ejemplo, en Polonia se estaban ordenando algunos lugares de entierro y monumentos de la Primera Guerra Mundial, en esto participaron historiadores y archiveros nacionales, principalmente V.L. Jusko. En otro caso, desempeñaron su papel recreadores nacionales que mostraron interés en los acontecimientos del avance de Brusilov, una parte importante de cuyas batallas tuvieron lugar en el territorio de Ucrania occidental. Todo comenzó en 1991, cuando tuvo lugar aquí el primer evento masivo de recreadores nacionales dedicado a la Primera Guerra Mundial. El Cuerpo de Moscú, la organización clave de recreadores, organizó una marcha de la memoria a los lugares de la ofensiva de verano de 1916. En total participaron unas 160 personas. Sin embargo, las comunidades nacionalistas ucranianas locales, según recuerda uno de los organizadores de la campaña, Aita Lanova, percibió la aparición de personas con ropa militar como un intento de las asociaciones nacionalistas rusas de tomar el control de la región e impedir que se produzca la independencia de Ucrania, 98. Sin embargo, los enfrentamientos nunca se produjeron. Es interesante que durante la campaña se descubrió accidentalmente la tumba de un coronel ruso y de un rango inferior, sobre el cual los recreadores construyeron una cruz de madera. Más tarde, en la década de 1990 a 2000, continuó la cooperación entre recreadores rusos y ucranianos involucrados en la Primera Guerra Mundial. En la década de 2000, a nivel de embajadas individuales, el trabajo se intensificó en los países, en particular, en Lituania, Letonia, República Checa,
Austria, Francia, donde se conservan los entierros de los soldados rusos. Las acciones individuales para desarrollar lugares de memoria asociados con Rusia no estuvieron asociadas con la promoción de ninguna ideología y no recibieron un significado específicamente político. Ante nosotros hay acontecimientos locales separados, cuya pragmática probablemente estuvo determinada por la lógica burocrática, preferencias personales de los empleados de las misiones diplomáticas o la necesidad de mantener estrechos contactos con el público local, incluidos los compatriotas. Así, en 2002, en las Islas Åland, Finlandia, apareció un monumento sobre las tumbas de los marineros fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Para 2004, con la ayuda de la Embajada en la República Checa, se dispuso un lugar de entierro para los prisioneros de guerra rusos en la zona de la fortaleza Josefov. Ese mismo año, los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y Lituania acordaron un inventario de las tumbas militares. La Embajada de Rusia en Lituania y la organización pública prorrusa Instituto del Patrimonio Militar mostraron actividad directa. Desde 2011, las mesas redondas y conferencias se han vuelto habituales y, en 2014, se habían restaurado 13 monumentos conmemorativos, 99. Trabajaron de manera menos sistemática en Letonia. Aunque aquí también se establecieron relaciones con varios activistas sociales prorrusos, junto con los cuales se construyeron algunas fosas comunes, por ejemplo, en Daugavpils en 2012, 100. En 2011, con el apoyo del centro ruso. Nadezhda Borodina en Maraanou, Italia, dispuso un lugar de entierro para los prisioneros de guerra rusos en esta provincia, 101. Tengamos en cuenta que en algunos casos la iniciativa fue tomada por organizaciones o ciudadanos extranjeros. Por ejemplo, allá por los años 1990. Gracias a los esfuerzos del historiador Gejeb se restauró el monumento a los soldados musulmanes rusos en Zerensdorf, 102. En Polonia a mediados de la década de 2000. Voluntarios polacos en la región de la Ads organizaron los lugares de enterramiento de los soldados rusos, 103. En Transnistria, en 2011 apareció un monumento a los soldados rusos que cayeron en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en esta región, y 3 años después, una placa conmemorativa al general A. Brusilov. Otro ejemplo no menos interesante es Australia, en cuya memoria nacional la participación de las fuerzas australianas con las neozelandesas, ANZAC, en las batallas de Gallipoli es un mito nacional constitutivo. Entre los voluntarios de ANZAC también se encontraban emigrantes rusos, cuya memoria comenzó a revivir gracias al esfuerzo de la comunidad rusa. Desde 2007, tras la instalación de la correspondiente placa conmemorativa. La ceremonia de colocación de ofrendas florales en el Memorial de Guerra Central de Melbourne se ha convertido en un evento anual al que asisten representantes de las autoridades locales, las comunidades de emigrantes, los cosacos y la Iglesia Ortodoxa, 104. Otro ejemplo similar es la actividad del público en la ciudad de Narva, Estonia, gracias a cuyos esfuerzos desde 1991 se llevaron a cabo trabajos de acondicionamiento del cementerio del 92º Regimiento de Infantería de Pechora. Es curioso que, a juzgar por el sitio web oficial del Kremlin, por primera vez el presidente VV. Putin hizo este llamamiento en 2005 durante una entrevista conjunta con el canciller alemán Heinz Roeder en el periódico Bild. Cuando se le preguntó sobre el odio a los alemanes debido a la muerte de su hermano durante el asedio de Leningrado, Putin respondió negativamente, señalando que el régimen inició esa guerra, y luego apoyó su argumento con un ejemplo de la historia familiar. Mi madre me contó una historia sobre mi abuelo, que era un soldado durante la Primera Guerra Mundial. Luego, las tropas de los bandos opuestos se tumbaron en las trincheras, a la vista unas de otras. En la zona donde luchó su padre, los soldados austríacos tomaron posiciones al otro lado de la línea del frente. Mi abuelo disparó contra uno de los austríacos y lo hirió gravemente. Y ahora yacía en un charco de su propia sangre y nadie tenía prisa por ayudarlo. Entonces mi abuelo salió de la trinchera y vendó al herido. Y antes de despedirse, se besaron, 105. Este complot aparece como un ejemplo de comportamiento y actitud adecuados hacia el enemigo, la guerra correcta. La historia tiene mucho éxito desde el punto de vista del tiempo y lugar de su emisión, en Europa, al referirse a la historia de la Primera Guerra Mundial, nacional. La narrativa heroica está siendo reemplazada gradualmente por una narrativa humana universal, con énfasis tanto en el sufrimiento del hombre común como en ejemplos del triunfo de los valores humanos universales. Desde finales de la década de 2000, ha aumentado el papel de las organizaciones públicas proestatales, principalmente la Fundación Ruskij Mir,
la Fundación Gorchakov, la Fundación Perspectiva Histórica, Fundación Anatoly Lisitsyn, Fundación San Andrés el Primero llamado, así como la Iglesia Ortodoxa Rusa. Desde 2014, las sociedades históricas rusas e históricas militares rusas, instituciones clave de la política de memoria estatal en la Rusia moderna, también han comenzado a implementar proyectos internacionales individuales. Como se vio, participaron casi las mismas estructuras públicas que anteriormente habían estado involucradas en la lucha contra las interpretaciones antirrusas de la historia de la Segunda Guerra Mundial. El estatus formal de la organización pública le permitió distanciarse de las acusaciones iniciales de parcialidad y politización. 106. Tal vez, por primera vez, la Primera Guerra Mundial resultó ser una parte integral de la agenda de política exterior durante las guerras de la memoria entre Rusia y Ucrania, cuando esta última comenzó a construir activamente su identidad nacional sobre la imagen de la URSS, y, en consecuencia, Rusia, como otro hostil. En particular, en 2010, el presidente V.A. Yushchenko firmó el decreto sobre medidas para celebrar, estudiar exhaustivamente y cubrir objetivamente las actividades de los fusileros ucranianos de Sich. Estamos hablando de una unidad de voluntarios dentro del ejército austrohúngaro, cuyo mayor enfrentamiento militar con el ejército ruso tuvo lugar en la primavera de 1915 en las batallas por la ciudad de Makovka, Cárpatos. Los intentos de heroizar estas batallas encontraron una respuesta en forma de un estudio verdaderamente serio de V.B. Kasirin, quien, basándose en documentos estudiados por primera vez, señaló la falta de fundamento de la versión heroica de estas batallas, difundida por el lado ucraniano. 107. El libro fue publicado por la agencia de noticias Regnum, que participó activamente, y sigue participando, en la promoción de la posición rusa en el espacio informativo sobre los acontecimientos en Europa del Este. Tenemos ante nosotros un ejemplo típico de la confrontación entre historia y memoria. Honrar a los héroes de Makovka en Ucrania es parte de la narrativa histórica nacional que se está creando, cuyo objetivo es formular la actitud colectiva de la naciente nación ucraniana hacia su pasado. Sin embargo, en Rusia la respuesta se buscó en el campo de la ciencia histórica. La referencia a la investigación basada en documentos de archivo se considera el mejor argumento que niega la importancia del evento en sí y, por lo tanto, socava la narrativa misma. Ciertamente, este es un ejemplo de hablar en diferentes idiomas, ya que a menudo un determinado evento histórico, especialmente una hazaña militar, se convierte en parte de la narrativa nacional no por su significado histórico objetivo, sino porque los descendientes retrospectivamente le otorgan un significado histórico, para ellos mismos. Al mismo tiempo, en abril de cada año, los eventos celebrados en Ucrania en honor a Makovka reciben la cobertura adecuada en la prensa rusa, por lo que se puede argumentar que este evento de la Primera Guerra Mundial se ha convertido en parte de la virtual convivencia ruso-ucraniana. Guerra de la memoria. Sin embargo, también existen puntos de contacto positivos asociados con la Primera Guerra Mundial. En 2010, por iniciativa de la organización ucraniana Rus Gallega se inició el proyecto humanitario Memoria Patriae para organizar los lugares de entierro de la Primera Guerra Mundial en Ucrania Occidental. El principal apoyo financiero lo proporcionó la Fundación Lisitsyn, en ese momento diputado de la Duma estatal de la región de Yaroslavl, luego senador. Los campamentos de voluntarios se volvieron anuales. Se organizaron trabajos de mejora en los lugares de enterramiento supervivientes. La mayoría de ellos son soldados y oficiales enterrados que murieron durante el famoso avance de Brusilov de 1916. Es muy significativo que en 2014 a 2016, la cooperación no ha cesado. Esto nos permite expresar la esperanza de que el camino hacia el futuro de Rusia, la reconciliación ucraniana, puede comenzar con proyectos culturales de este tipo. Desde 2011, en vista del aniversario que se acerca, la Primera Guerra Mundial ha adquirido cada vez más relevancia en el contexto de la política exterior. La base ideológica de las actividades del aniversario, en primer lugar, la diplomacia de los monumentos. En menor medida, acciones locales, se estructuró a partir del discurso descrito sobre la identidad de la política exterior. La apelación a la memoria de la Primera Guerra Mundial se convirtió en una justificación del papel de Rusia como uno de los miembros clave de la Entente, que fue injustamente excluida de las filas de los vencedores. Tenga en cuenta que en el contexto de la historiografía de la Primera Guerra Mundial, esta idea no es nueva. Durante la propia Primera Guerra Mundial, era necesario enfatizar la importancia del frente ruso para acumular el capital simbólico apropiado para futuras negociaciones. A principios de la década de 1920,
Estos argumentos fueron adoptados por la diplomacia soviética, que buscaba salidas al aislamiento internacional y circunstancias adicionales para rechazar las pretensiones de los países europeos de restituir los bienes extranjeros nacionalizados. En la emigración, justificar el papel del Frente Ruso fue una de las formas de incrementar el capital simbólico de las comunidades de emigrantes. 108. En la Rusia moderna, esta tesis coincidió con una desconfianza general hacia los países occidentales y su renuencia a reconocer la importancia de Rusia como actor de clase mundial. Fue el discurso de identidad en política exterior el que determinó cómo Rusia percibió su propia participación en el centenario, por lo que resulta lógico centrarse en la contribución de Rusia a la victoria de la Entente. Por un lado, en un contexto de deterioro de las relaciones con los países de la UE, el recuerdo de las antiguas relaciones aliadas adquirió una importancia cada vez mayor. Por otro lado, este enfoque hacía ilógico promover el tema de la Primera Guerra Mundial entre antiguos oponentes. Además, la idea de la importancia de las relaciones aliadas pasadas podía ser percibida de la manera deseada solo por los partidarios de una percepción del pasado de orientación nacional, mientras que en la década de 2000 había una tendencia creciente a ver la Primera Guerra Mundial como una tragedia común de los pueblos europeos, con énfasis en el sufrimiento de la gente común y corriente. Este enfoque fue el resultado de una política consciente para formar un espacio cultural e histórico único de la UE, que se ha llevado a cabo activamente desde la década de 1990. La diferencia de opiniones puede demostrarse de manera más característica en la actitud hacia las treguas navideñas en el frente, si en una Europa unida la fraternización es un símbolo de la unidad de los pueblos en guerra y del triunfo de los valores humanos universales. Luego, en Rusia se los evalúa inequívocamente negativamente como actos de comportamiento indigno y como evidencia de la desintegración del ejército, que condujo al colapso del Estado en 1917. No es sorprendente que Rusia no fuera susceptible a esta tendencia europea, llamada por algunos investigadores como el inicio de la era posheroica. 109. Además, si las declaraciones públicas hablaban de sufrimiento, actuaban como un argumento retórico que reforzaba la tesis original sobre la importancia de Rusia y la inadmisibilidad de que Occidente repitiera sus errores. Por ejemplo, el 21 de enero de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores S.V. Lavrov en una de las ruedas de prensa, hablando de la construcción de una arquitectura de seguridad, señaló: las fechas históricas que se celebrarán este año, el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial y el 75º aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, nos recuerdan la catastrófica consecuencias que la creencia en la propia exclusividad y los juegos geopolíticos de suma cero. 110. Desde el punto de vista de las funciones destacadas al inicio del artículo, es evidente que la historia de la Primera Guerra Mundial no está relacionada con la legitimación de acciones o instituciones concretas, y prácticamente no tiene importancia en términos turísticos. Por tanto, su importancia está determinada por los imperativos del poder blando, formación de una imagen positiva en el exterior, y el deseo de desarrollar relaciones con compatriotas y círculos públicos prorrusos. El tema de la Primera Guerra Mundial se utilizó más activamente en el marco de las relaciones bilaterales con Serbia, Francia y Eslovenia. En general, esto corresponde al vector general de la política exterior rusa hacia la UE, construir redes de relaciones bilaterales con miembros individuales. La promoción de estas direcciones probablemente esté más relacionada con la actividad de la política exterior en sí que determinada por algún significado objetivo de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial. Consideramos que el vector serbio es el más exitoso, debido no solo a la percepción positiva de Rusia por parte de muchos ciudadanos del país, sino también al predominio de la narrativa histórica de orientación nacional. La Primera Guerra Mundial forma parte del pasado heroico del pueblo serbio, mientras que Rusia desempeñó un papel colosal ayudando a su aliado balcánico. 111. A diferencia de Francia y Eslovenia, aquí la principal actividad para actualizar la memoria de la Primera Guerra Mundial fue llevada a cabo por estructuras, cuasi, públicas. En 2009, por iniciativa de Ali Sitsin, junto con representantes de la Iglesia Ortodoxa rusa en Serbia, se planteó la cuestión de la reconstrucción del cementerio de los emigrantes rusos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Así surgió el proyecto Necrópolis Rusa. Hasta el otoño de 2012, gracias a los esfuerzos de la Fundación Anatoly Lisitsyn y OJSC Gazprom, se habían restaurado 191 tumbas. Una vez que el Ministerio de Cultura de Rusia dispuso de financiación, se restauraron unas 800 tumbas para el centenario. En 2015, la Fundación Lisitsyn firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto Ivo Andrić, dirigido por Kusturica, y también identificó dos objetos de restauración más.
112. Al mismo tiempo, la embajada rusa también estuvo activa, organizando exposiciones, conferencias, depositando coronas de flores. En 2011, se abrió una placa en Belgrado en memoria de los médicos y enfermeras rusos que entonces prestaron servicios en Serbia, 113, y en septiembre de 2014, en el territorio de la fortaleza de Kalemegdan en Belgrado, una atracción turística clave en la capital, con el apoyo de la Fundación San Andrés el primero llamado, un monumento a los soldados rusos y serbios que murieron durante la defensa de la capital. El deseo de recordar el papel de Rusia se expresó en el hecho de que en 2014 se abrieron al mismo tiempo dos objetos conmemorativos dedicados a Nicolás II. En particular, su busto fue instalado en Banja Luka, República Srpska. Y en noviembre, en Belgrado, frente al Palacio Presidencial, se inauguró un monumento al último emperador ruso, un proyecto conjunto de la Sociedad Histórica Militar Rusa y la Fundación Perspectiva Histórica. Participación del ministro de Cultura Vr. Medinsky y el patriarca Kirill en la ceremonia solemne dieron a este acto simbólico un significado político, en contraste con los eventos descritos anteriormente. La elección de la figura de Nicolás II como símbolo político clave, en nuestra opinión, se explica apelando al discurso descrito de identidad en política exterior. El emperador ruso fue presentado como el defensor de Serbia, quien durante la crisis de julio de 1914 defendió a su aliado, sin temer el conflicto con Austria-Hungría. La imagen que Rusia se propone de sí misma como intercesora, esta es precisamente la idea que debía reflejar el monumento a Nicolás II, cae en terreno favorable, ya que en general va en contra de las declaraciones que resultan desagradables entre los intelectuales serbios, escuchadas en varios países europeos, que fue el nacionalismo serbio el que provocó la Primera Guerra Mundial, 114. Si en dirección serbia se está formando un espacio simbólico conjunto y se armonizan las narrativas históricas, en Francia la comunicación sobre la Primera Guerra Mundial está ligada principalmente a un tema, la fuerza expedicionaria rusa, es decir, las historias de dos brigadas rusas que fueron enviadas al teatro de guerra francés en 1916. Por supuesto, su papel en el curso general de la guerra fue insignificante, y las propias fuerzas expedicionarias simbolizaban la unidad aliada. Casi 100 años después, esta historia en gran medida propagandística se utilizó nuevamente para justificar el papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial y señalar la unidad aliada del pasado. Estas ideas resultaron ser especialmente solicitadas en el contexto de las sanciones impuestas contra Rusia y, por lo tanto, no es sorprendente que las estructuras oficiales desempeñaran un papel clave en la promoción del tema. Sin embargo, en la práctica, los historiadores militares han mostrado interés en la cooperación en este ámbito. Representantes de autoridades municipales y de algunas fuerzas políticas, cercanas al Frente Nacional de Marine Le Pen, así como parte de la emigración rusa. Tenga en cuenta que este último fue en los años 1920 a 1930. Ya ha formado su propio espacio simbólico de memoria de la Primera Guerra Mundial. El lugar central en él lo ocupa la fosa común cerca de Murmelón, que fue creado, combinando tumbas, en la década de 1930. Al mismo tiempo, apareció aquí una capilla ortodoxa. La apelación al heroísmo de la fuerza expedicionaria rusa se deriva de los imperativos del discurso de la identidad en política exterior, pero difícilmente encaja en el contexto de la narrativa histórica nacional de Francia. Ya que en las últimas décadas el énfasis en el componente heroico ha dado paso a una narrativa paneuropea de la Primera Guerra Mundial como una tragedia de los pueblos de una Europa unida. Se prestó especial atención a la creación de nuevos lugares de memoria que recordaran el papel de Rusia en la historia de Francia. Así, el primer monumento apareció en 2010. En el Museo de la Primera Guerra Mundial en Reims. Al año siguiente se inauguró otro monumento en el centro de París y VV estuvo presente en la ceremonia. Putin. La Sociedad Histórica Militar Rusa implementó dos proyectos, un monumento con la forma de un soldado ruso con una niña en brazos en el pueblo de Kursi, en 2015. Una de las brigadas rusas se distinguió en las batallas por este pueblo, y la estela de la ciudad de Brest. En 2016, las tropas RF llegaron por esta ciudad, la alcaldía tomó la iniciativa de instalarla. Además, en la inauguración del monumento en Kursi participó el ministro de Cultura de la Federación de Rusia, Vr. Medinsky, cuyo discurso pretendía enfatizar simbólicamente el carácter ruso. Hermandad Militar Francesa. Apreciamos mucho el respeto con el que en Francia tratan a la hermandad militar que unió a nuestros países durante la Primera Guerra Mundial. Es simbólico que inauguremos este monumento en vísperas del 70º aniversario de la victoria sobre el enemigo común, el nazismo de Hitler.
y en Rusia también se honra a los soldados franceses, en particular a pilotos normandos que lucharon mano a mano con los soldados soviéticos, 115. Cabe señalar que también en 2014 se inauguró en un complejo de élite de Cannes un monumento en memoria de los soldados rusos de la Primera Guerra Mundial. En 2016, en Marsella, a través de la Sociedad Histórica Rusa, apareció una placa conmemorativa de la llegada de una de las brigadas rusas en 1916. Tengamos en cuenta que las principales actividades, especialmente aquellas que recibieron implicaciones políticas, resultaron estar centradas en la formación de lugares conmemorativos para la gloria de las armas rusas, en lugar de estar ligadas a los entierros supervivientes. Por supuesto, hubo excepciones. Por ejemplo, en noviembre de 2016 se celebró una conferencia científica temática en Reims, dedicado a la historia del REC, y uno de los días los participantes fueron a un entierro cerca de Mourmelon, donde los escolares franceses locales también participaron en la depositación de flores. En varios casos, los ciudadanos franceses estaban activos. Por ejemplo, a finales de 2016, una figura pública asociada al Frente Nacional, Marine Le Pen, Pierre Malinowski descubrió, en el territorio adyacente a su casa rural, los restos de un soldado ruso de la Primera Guerra Mundial, que murió en abril de 1917, en las batallas por las alturas del Mont Span. Fue enterrado con honores. En agosto de 2017, se inició una expedición de búsqueda ruso-francesa en este sitio con el apoyo de la Sociedad Histórica Militar Rusa, 116. Pronto, los investigadores descubrieron los restos de varios soldados rusos y franceses, que también se espera que sean solemnemente enterrados de nuevo. El tercer país fue Eslovenia, lo cual es algo inesperado, ya que el ejército imperial ruso está conectado con este territorio solo por las tumbas de los prisioneros de guerra. Y la propia Primera Guerra Mundial ocupa una posición secundaria en la memoria colectiva de Eslovenia. En particular, el mito histórico fundacional de este país es la liberación del dominio austriaco, que se produjo después de la Primera Guerra Mundial con la ayuda de los países de la Entente. Los luchadores por la independencia se convirtieron en héroes, mientras que muchos eslovenos sirvieron en el ejército austrohúngaro y participaron en batallas contra los italianos. La memoria de la Primera Guerra Mundial se ha encontrado al margen de la narrativa histórica nacional, la falta de un número suficiente de fuentes de archivo, fechas conmemorativas especiales o monumentos conmemorativos significativos no hace más que reforzar su marginación. 117. Se puede suponer que la actividad del aniversario estuvo inicialmente asociada con las actividades de la embajada rusa, que en la década de 2010 llamó la atención sobre el lugar de enterramiento de los prisioneros de guerra rusos ubicado aquí y el que construyeron en 1916 a 1917. Capilla, y el impulso para el desarrollo fue el factor político. Eslovenia no es solo un socio económico, pero también uno de los participantes en el todavía helado South Stream, 118. Al principio, se celebraron ceremonias de duelo en las tumbas de los soldados rusos y la Fundación Ruski Mir organizó excursiones gratuitas para los escolares eslovenos a la capilla. 119. En 2011 surgió la idea de erigir un monumento a los soldados rusos y soviéticos de ambas guerras mundiales, y en 2015, el primer ministro DEA participó en la colocación de coronas de flores en el entierro. Medvedev, 120. La inauguración del mencionado monumento, la instalación fue realizada por la Sociedad Histórica Militar Rusa, se programó para coincidir con la visita de VV Putin a Eslovenia. Es el caso esloveno el que nos permite hablar del uso de la memoria de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, sobre ambas guerras mundiales, en el significado estético al organizar visitas a nivel estatal. La infraestructura de memoria creada tiene como objetivo crear un espacio simbólico histórico común, aunque los símbolos creados difícilmente pueden considerarse fuertes. Las narrativas históricas nacionales de ambos países son demasiado diferentes. Indicativo que, aunque los discursos solemnes de ambos presidentes se centraron en la necesidad de cooperación, la Primera Guerra Mundial en sí se presentó de manera algo diferente. Bepae habló más sobre el sufrimiento que trajo la guerra, mientras que Putin enfatizó el papel de Rusia en ambas guerras, presentando a sus víctimas como parte del esfuerzo global. Colocado en el altar de la victoria. 121. Por supuesto, la actualización del tema de la Primera Guerra Mundial no se limitó solo a estos ámbitos y, en general, a la política de creación de lugares de memoria. En el ámbito de la actividad diplomática cotidiana, se celebraron diversos eventos dedicados al centenario de la Primera Guerra Mundial, conferencias, veladas conmemorativas, mesas redondas,
exposiciones, ofrenda floral, arreglos funerarios. Se trataba de acontecimientos locales, cuya necesidad a menudo estaba determinada por la lógica burocrática, es decir, exigencias del aparato central de realizar algo para el centenario de la Primera Guerra Mundial y un informe. Y la importancia residía en mantener las conexiones establecidas y llamar la atención sobre un pasado compartido. Consideramos que todos estos acontecimientos son gestos simbólicos locales, su lógica interna sigue siendo conocida y significativa solo para un círculo muy limitado de participantes. Mientras que en el espacio mediático todos estos eventos pretenden únicamente indicar una apelación a un tema específico. Además, el significado que se transmite discursivamente a estos acontecimientos, por ejemplo, recordar el pasado común, indicar el papel de Rusia, etc., puede coincidir o no con lo que realmente sucedió. Un observador externo está condenado a recopilar y enumerar tales gestos simbólicos. Entonces, en 2013 a 2015, se celebraron conferencias científicas o mesas redondas, además de los países mencionados anteriormente, en Bratislava, Riga, Santiago, Chisinau, Praga, Tashkent, Chisinau, Groningen, Sofía y veladas temáticas en Sri Lanka, Israel y Ecuador. En 2014 en Kuala Lumpur, Malasia, se celebraron actos conmemorativos dedicados al crucero ruso Zemsun, perdido frente a las costas de este país durante la Primera Guerra Mundial, 122. La ceremonia de colocación de ofrendas florales tuvo lugar en las tumbas de los soldados rusos en Daugavpils, Letonia, Klaipėda, Lituania, Milovice, República Checa, Tirol del Sur, Italia, Innsbruck y la ciudad Pécs, Austria, 123. En Moldavia, con el apoyo de la Fundación Ruský mír, se centró la atención en promover el tema de la participación del pueblo gagauz en la Primera Guerra Mundial, celebrando un concurso creativo y una exposición. También se han intensificado un poco los trabajos relacionados con la organización de los entierros. En particular, las misiones diplomáticas. En algunos casos, junto con las oficinas de representación del Ministerio de Defensa de Rusia para los trabajos conmemorativos militares, controlan su estado. El monumento y lugar de enterramiento de los soldados rusos en Orey, Moldavia, 2014, fueron restaurados con fondos del lado ruso. 218 soldados rusos descubiertos durante las expediciones de búsqueda fueron enterrados nuevamente en el cementerio de Azov, Letonia, y se estableció un cementerio para prisioneros de guerra rusos en Debrecen, Hungría, 2015, 124. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de los alemanes de habla rusa, se organizó un lugar de entierro en Frankfurt, donde fueron enterrados los prisioneros de guerra rusos. En 2016, la embajada en la República Checa participó en la resolución del escándalo que surgió con las lápidas restauradas en el entierro de 2 prisioneros de guerra rusos en Roudnice nad Labem. El contratista les quitó por error una estrella roja. En cambio, finalmente se derribó una cruz ortodoxa, 125. Principios de 2017. En Esztergom, Hungría, apareció un monumento sobre el lugar de enterramiento de los soldados rusos y soviéticos de ambas guerras mundiales. Cabe señalar que el potencial del aniversario no se aprovechó en todos los ámbitos posibles. Así, los países que eran antiguos oponentes se encontraron fuera de la línea, a pesar de la relevancia potencial del tema de la reconciliación en la propia Europa. Además, prácticamente relegada al olvido, la Primera Guerra Mundial también quedó relegada en el marco de las relaciones con Bielorrusia, a pesar de que en 1915 a 17. Aquí tuvieron lugar hostilidades activas. En 2015, el papel de Rusia en la salvación de los armenios del genocidio otomano prácticamente no quedó registrado simbólicamente. A principios de 2015 a 2016, el Departamento de Política Exterior estaba preocupado de que en Kirguistán y en varios otros países de Asia Central los acontecimientos que conmemoran el centenario de la represión del levantamiento de Turquestán adquieran un tono antirruso. De acuerdo con los imperativos del discurso de la identidad en política exterior, la reacción se redujo a encontrar formas de refutar tales valoraciones y organizar una campaña de información de respuesta, aunque, probablemente, sería más pragmático reconocer la tragedia de esos acontecimientos y, al mismo tiempo, proponer algún acontecimiento histórico alternativo y positivo. En el exterior también se encontraron numerosos lugares de enterramiento de prisioneros de guerra extranjeros en Rusia. Solo en el verano de 2017 apareció información de que se ha firmado un acuerdo correspondiente con Turquía sobre la disposición de fosas comunes en Stavropol, la región de Saratov,
Vladivostok Kirov. Así, podemos sacar las siguientes conclusiones. La actualización del tema de la Primera Guerra Mundial en el contexto de la política exterior rusa estuvo estructurada por el discurso de la identidad de la política exterior con su imperativo de delinear el papel de Rusia en la historia de Europa. Un Estado tan centrista era más adecuado para las relaciones bilaterales y, por lo tanto, no es sorprendente que Rusia prácticamente no participó en eventos paneuropeos que capturaron la idea de la guerra como una tragedia común. Un contexto así difícilmente era adecuado para enfatizar el propio papel en la victoria de la Entente. Al mismo tiempo, no siempre se calculó. Pero, ¿es realmente adecuado el énfasis propuesto en el heroísmo desde el punto de vista de la formación de la imagen del país? Vale la pena señalar que la narrativa trágica solo tiene sentido si la tarea es superar el complejo pasado en nombre de un determinado proyecto de futuro común. En este sentido, Rusia, en la dirección europea, no tiene motivos para abandonar la retórica heroica sobre los acontecimientos militares. Se dio la mayor importancia a la formación de una infraestructura de memoria mediante la instalación de monumentos y, con menos frecuencia, la disposición de entierros. En otras palabras, se trataba de invadir el espacio simbólico de otros países. El vector serbio resultó ser el más exitoso, sin embargo, es importante enfatizar que los principales eventos aquí fueron llevados a cabo precisamente por estructuras públicas o diplomáticas, lo que en realidad llevó al hecho de que el pasado común se llenó de significados políticos. La situación era más complicada en Francia. Sin embargo, dado que la promoción de la memoria de la fuerza expedicionaria rusa encontró apoyo entre compatriotas individuales y políticos de derecha, este tema en sí permaneció marginal para la narrativa histórica nacional de Francia. Tal vez la Primera Guerra Mundial adquirió su significado político más pronunciado, en su función estética, en el marco de las relaciones ruso-eslovenas, pero con dos salvedades. Aquí iba junto con el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la ausencia de otros unificando sujetos históricos. La actividad principal fue realizada por organismos públicos y misiones diplomáticas, por lo que la tendencia general fue más bien evitar la politización del aniversario. Por un lado, existe un imperativo político obvio destinado a enfatizar el papel de Rusia en esos acontecimientos. Por otro lado, se intenta presentar una apelación al pasado como la implementación de una política cultural neutral. El resultado fue que, aunque la Primera Guerra Mundial, con la excepción de la dirección ucraniana, no se convirtió en objeto de guerras de la memoria, numerosos acontecimientos dieron la impresión de acontecimientos locales. Al mismo tiempo, la infraestructura de memoria creada representa un activo determinado y es importante que no se pierda en el futuro, y esto solo es posible si su actualización, a través de diversas acciones simbólicas, se lleva a cabo periódicamente. Además, una revisión crítica de los fundamentos del discurso de la identidad de la política exterior y el rechazo de la percepción de la historia como algo objetivo y necesitado de protección permitirían dejar de considerar las cuestiones históricas como un campo de guerra de información y transferirlas. Todos trabajan en una dirección más pragmática de creación de símbolos comunes, sirviendo como integradores, si no de los propios países, al menos de redes sociales transnacionales individuales. Por lo tanto, para resumir nuestra investigación, nos gustaría enfatizar una serie de características. En primer lugar, a nivel nacional, la dilución de la densidad conmemorativa no se produjo. Dar significado a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, ecuación simbólica con la Guerra Patria de 1812 y la Gran Guerra Patria, no condujo en absoluto a la formación de nuevos símbolos y héroes universalmente significativos. En 2014, todos se centraron ampliamente en el papel de Rusia en esta guerra. En 2015 recordaron la fortaleza de Auschwitz, el mito del ataque de los muertos, pero un año después quedó prácticamente olvidada, y sería extraño transformar este episodio generalmente insignificante de la historia del frente ruso en uno solo de los acontecimientos centrales de la Guerra Mundial. En 2016, ya en menor escala, recordó el avance de Bruselas. Es evidente que a nivel federal el interés por este tema está decayendo. Al mismo tiempo, podemos decir que en determinadas regiones, la región de Kaliningrado, varias repúblicas musulmanas del norte del Cáucaso, regiones cosacas del sur de Rusia, fue posible integrar este tema en los espacios simbólicos locales. En segundo lugar, el aniversario de la Primera Guerra Mundial estuvo asociado con la creación activa de una infraestructura de memoria, es decir, prácticas de propaganda monumental, aparentemente olvidadas con el colapso de la Unión Soviética. También ha surgido la principal fecha conmemorativa, el 1 de agosto,
probablemente solo en la región de Kaliningrado en la década de 2000. La práctica se ha desarrollado para coincidir con la fecha conmemorativa paneuropea del 11 de noviembre, el día en que terminó la guerra. Al mismo tiempo, los monumentos establecidos requieren una actualización constante, de lo contrario se perderá su significado simbólico. Actualmente, la Sociedad Histórica Militar Rusa, las estructuras cosacas y ortodoxas han logrado abordar periódicamente el tema de la Primera Guerra Mundial, celebrando eventos conmemorativos. Así, la memoria de esta guerra sigue siendo un bastión de las organizaciones conservadoras. Tercero. El aniversario en sí estuvo estructurado por la influencia del discurso patriótico y mediático, pero las autoridades no se esforzaron tanto en ofrecer una cierta comprensión de esos acontecimientos como, a través de una gestión afectiva de la historia, a veces rayando en el kitsch recreativo, en establecer un sentimiento de orgullo por el heroísmo de nuestros antepasados. Ya que son precisamente aquellos que en 1914 a 1917 aparecen a la vista. Sirvió fielmente a su país, es en este nivel donde se forma una percepción negativa hacia quienes se convirtieron en el motor de los levantamientos revolucionarios de 1917. Señalamos las imágenes claramente negativas y reduccionistas de soldados y oficiales revolucionarios en películas como Batallón y Héroe. En cuarto lugar, el énfasis en el heroísmo solo debería asociarse parcialmente con el giro conservador general de la sociedad rusa. La romantización heroica de esa época ya estaba incrustada en el marco de los espacios de memoria descritos, y en el nivel de la historiografía académica a veces se vio reforzada por un entusiasmo excesivo por la literatura emigrante. Así, se utilizaron aquellas imágenes y enfoques que resultaron más obvios y accesibles. La falta de exigencia estatal y amplia del público también explica el hecho de que la comprensión y la representación simbólica de la tragedia de esa guerra estuvieran en una posición marginal, lo cual fue notado por los analistas que escribieron sobre el aniversario en 2014, 126. Esto a su vez conduce a que más allá de los límites del espacio público sigue existiendo una comprensión de las causas de la revolución de 1917. En quinto lugar, una de las características clave del abordaje del pasado es la idea de que en realidad existe una historia objetiva que no pertenece a ninguno de los discursos, por ejemplo, el científico. Esto permite promover una cierta actitud hacia el pasado, al tiempo que exige su legitimación científica, en el espíritu de debemos recordar a los héroes, y por tanto la historia heroica es verdadera. Esta lógica tiene un alto potencial manipulador. Lo cual podría evitarse proponiendo separar diferentes formas de abordar el pasado, en particular, la comprensión científica, derivada del discurso científico, y la determinada socialmente, asociada a la formación de la identidad civil, política o nacional. En este último caso, estamos hablando de construir un diálogo con la historia. Manifestación abierta de una determinada posición ética y de valores a través del prisma del cual se evalúan los acontecimientos. Esta visión no es fundamentalmente científica, ya que no busca la verdad, sino la base de la identidad, pero permite evitar muchas discusiones innecesarias y dañinas para la sociedad y la ciencia histórica.